¡La tribu! ¿Cómo están? ¿Cómo están, tribu? Estamos contentas. Estamos contentas. ¿Por qué? Porque hoy es nuestro capítulo número 100. ¿Y dónde estamos? Estamos en La Cama con Madre Tribu. Estamos en el Marquís Reforma porque hoy, que es nuestro capítulo número 100, estamos empezando una nueva etapa para Madre Tribu, pero antes de que la próxima semana vean esta nueva temporada, queremos primero hacer un recap de qué ha sido Madre Tribu en 6 años. En 6 años. Se dice la verdad es que muy cortito, pero han sido muchos años. De entrada, hay un año previo a la salida de Madre Tribu. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Por qué no empiezan por el principio? Me quiero tomar la libertad de irlas guiando porque yo me sumí al último, en la última parte, en esta última etapa. Entonces, también compártanme a mí, ¿no? Todo lo que les van a platicar a ellos. ¿Cómo nacen Madre Tribu? Pues nace, creo, de esta necesidad que traíamos ambas. Cada una venía de un proyecto, ¿no? Yo venía de otro proyecto con otras mamás, ex Jeans, recién bajándome del escenario, celebrando los 20 años de Jeans y reencontrándome de nuevo en este mundo frente a cámara. Ok. Yo tenía mucho tiempo fuera de cámara. Anto, ella había seguido con su vida de PR, ¿no? Y pues hacía convocatorias para muchos eventos, que es su trabajo. Y ella estaba en otro proyecto llamado Chavos rucos. Chavos Rucos. Y en ese proyecto de Chavos Rucos había una sección que era la mamá chavorruca. Ok. Y entonces tú eras la única que estaba casada. La única que estaba casada, la única que tenía hijos. O sea, la única que no estaba en el mood chavorruco solo de salir de fiesta y hablar de remembranzas, sino también tener como esta parte de ser mamá. Y un día, un amigo, bueno, ahora tú cuentas esa historia, cómo nos reencontramos. Bueno, ahí fue que bueno, mi marido estaba en una gira y yo tenía que llevar a muchísima gente a un evento. Y yo como que sabía que se llevaban con Tabata porque habían tenido un proyectito, Mercury Jeans, y como le dije, ayúdame, hazme el paro, ¿por qué no invitas? Porque aparte también uno de los chavorrucos, Quique, había hecho un capítulo con Tabata. Entonces le dije, oigan, O sea, ya sus ayúdenme. mundos andaban orbitando muy cerquita. Ya. Y entonces les dije, please, pásenme el contacto para ver si la puedo invitar al evento. Y efectivamente, o sea, le escribí por Facebook. Le dije, Sí, es oye, cierto. ¿puedes venir? No sé qué. Y me dijo, sí. Y llegó al evento con amiga, tipaza, platicamos de madres, platicamos de chavorrucos, así se llamaba su proyecto. Mi proyecto se llamaba Madres. Y coincidimos en el ser mamás de hombres, ¿no? De varones. Y ahí empezamos a platicar, a ser amigas. Y luego viene un día Anto, en su sección esta de mamá chavorruca, me viene a entrevistar. ¿Te acuerdas de esa? Sí. Me viene a entrevistar y entonces hacemos clic y bueno, yo le estaba contando de madres y no sé qué y la. ¿Pero qué crees que pasó? Que no se grabó el audio. Ándale. Bien. No, te lo juro. No se grabó el audio. Se echaron toda la entrevista. Nos echamos una hora platicando y jijiji, jajaja. Creo que fuiste a la oficina, Creo que ¿no? como 1 hora y media. Sí, o sea, jijiji, jajaja, jujuju. Y pues... Bueno, desde Antara. No, eso fue después. Ok. Justo porque no se había grabado el audio. Y entonces me habla y me dice, oye, ¿qué crees? Pues no se grabó el audio. Bueno, Se repite, toma 2. Sí, ay, claro que sí, por supuesto, porque me cayó súper bien. Y coincidíamos en esta onda de la maternidad. Para no hacerles el cuento más largo, Madres, literal, vale por diferentes razones. No estábamos como las tres en la misma sintonía. Y yo quería seguir con ese proyecto. Yo tenía muchas ganas de seguir hablando, yo tenía muchas ganas de seguir conectando y reencontrándome otra vez con el público que me había vuelto a ver después de 15 años de no verme. Y ya en otra etapa de tu vida. Y en otra etapa de mi vida siendo mamá. Y Anto tampoco termina de cuajar bien ahí con chavos rucos y de repente es que me habla y me dice, oye, pero Anto también quiere hacer cosas de mamá, no sé qué, ¿por qué no se vuelven a juntar y arman ahí algo y no sé qué? Total, que nos volvimos a ver. Volvimos a grabar, ¿no? Y volvimos a platicar. Volvimos a platicar, pero ahí fue muy chistoso porque fuimos a presentar el proyecto. Ese día yo venía destrozada, deprimida, pero tarde, pero subí corriendo las escaleras y
los de esta producción nos habían hablado para que, o sea, ellos querían un proyecto de mamás. Querían que Y se Madres los fuera de ellos. armáramos. Y llegamos y un escuinclete, Nos batió. Sir Potasio, Faltoso. Sir Potasio, sí, nos te dice, mandamos besos. ¿y Gracias por decirnos que ustedes no. ¿quiénes son? ¿Por qué yo tendría su Mira programa quiénes en son. mi... Y Mira quiénes nosotras son. así. ¿Ubicas a Lady Gaga? Ok, Ah, next. pero nosotras literal así de... O sea, ¿cómo? O sea, tú nos pediste que viniéramos a... O sea, ¿cómo estás pichicateando? O sea, no, las tres salimos porque en esa época estábamos con Sabri. Ok. Salimos con una cara de... ¿Qué pasó aquí? No, y la verdad muy molestas, ¿no? Porque ellos nos pidieron, ya que habíamos decidido que sí íbamos a seguir el proyecto de Madres, Marce ya se había salido, y bueno, entraba Nina en su lugar. Y de repente, ustedes nos piden, les presento todo el proyecto, está Anto, está Sabri, está todo, y nos dicen, ¿y ustedes quiénes son? Oh, Yo sé... pues, o sea, el proyecto que créeme, tienes que ver a futuro, porque no todo es Quitarse ciertos la nichos camiseta. ni encuerarse en las redes, basically. Perdón, es que a mí sí se me da lo de la enredada. Entonces, sí nos pichicatearon, sí nos sentimos mal, y yo dije, no, o sea, no, ni madres. 2 años después ya le ¿Por? pueden decir chamaquito faltoso. Faltosito. Bueno, el punto es que de ahí salimos y Sabri dijo, ¿saben qué? Yo, pues no, ahorita tampoco me siento como en el mood de continuar con Madres. Y dijimos, hay que hacer algo nuevo, diferente. Nos tomó un año, Carla. Nos tomó un año conocernos, reencontrarnos cada quien en las situaciones en las que estábamos. Anto estaba en una situación en su casa, yo estaba viendo otra situación. Y había que acomodar energías y había que acomodar todo. Y nos veíamos y platicábamos y nos divertíamos, pero no terminábamos de armar nada porque no sabíamos ni para dónde empezar. La neta. Pero se estaban haciendo amigas. Exacto, estábamos haciendo vínculo, ¿no? Y un buen día fue de ya. O sea, ya, maná. O sea, si sí lo vamos a hacer, lo vamos a ¿Jalas hacer. o te pandeas? Exacto. Sí. Y ya. Y ese día, no me acuerdo bien, yo traía como la idea de estar como todos juntos, de tribu, no tribu. No sé cómo sale Yo el fui la nombre. que dije algo de tribu y tú traías lo de madre. Algo así salió Y unieron. y unimos el madre tribu. Y al principio sonaba como raro, ¿no? O sea, como madre tribu, no sé, como que no. Y conforme lo íbamos diciendo, decimos, no, o sea, Sí es. es que sí es, y sí es la madre de las tribus. Platicábamos con la gente y no, es que estamos pensando, madre tribu, amo el nombre. Amo el nombre. No sé qué, y entonces como que dije, y curiosamente cuando las cosas se hacen, o sea, tienen magia, ¿no? Entonces, pues sí, se va a llamar Madre Tribu, le escribimos a Betito, que es el que hace todas las redes sociales de Moenia, y le pedimos que nos hiciera un ¿Unas logo. fotos? No, un logo, primero fue el logo. Ajá. Hicimos unas fotos que estuvieron divertidísimas porque ahorita pues ya nos ves tomarnos fotos y somos así, tú ya lo has vivido, pero en las primeras fotos, o sea, éramos de... Bien portaditas. No, y peor, porque como estaban todos estos nuevos reencuentros de noventeros y así, Sí. y todas eran, Te lo juro, y además todo el mundo creía que lo que queríamos hacer era cantar. Exacto, pensaban que Cuando éramos medio un grupo empezamos a musical. anunciarlo. Exacto, pensaban que éramos un grupo musical. Entonces nos tuvimos que poner borrachas para sacar nuestras primeras fotos. Ok. Pero salimos muy divertidas. Hasta Bata andaba, oye, Tenemos unas en bata. Sí, tenemos unas en bata. y tuvimos que aprender a romper esta barrera del espacio, ¿sabes? Porque al final del día, pues nuestra amistad era muy nueva, no nos conocíamos bien, no sabíamos hasta dónde poder acercarte o no acercarte. Y creo que a ambas, porque no creo que solo hable por mí, era como otra vez estar frente a cámara, después de muchos años, ¿no? Entonces había que volverte a sentir cómoda Ya. con quién eres y ahora compartirlo. Ella porque estaba acostumbrada a ser solista y entonces, pues bueno, son sus cosas sola, pero yo siempre estuve acostumbrada a estar en grupos musicales, siempre arropada.
Entonces, para mí era más sencillo, a lo mejor para ella no. Entonces, las energías se tenían que equilibrar. Y esa vez, sí fue como empezamos así y acabamos, ¡ah! O sea, de que sí nos tuvimos que echar otros rompieron el alcoholes. hielo. Sí, Para romper. efectivamente. Y después, o sea, para armarlo, o sea, efectivamente no teníamos el dinero, no teníamos la maquinaria, no sabíamos cómo, no estaba tan de moda esto del podcast. Exacto, ¿no? Y entonces dijimos, pues un día vamos, o sea, tal día, ¿qué día? 14 de mayo, porque Día de las Madres, porque Mes de las Madres, vamos a ponernos en la oficina en Polanco, compramos un ratoncito, Un micrófono. y nos vamos, y su marido estaba ahí atrás, y ya, ¿no? Entonces empezamos a ir a eventos que ya te habíamos visto por ahí, como que ya empezaba a sonar la Carla Lara por ahí, la Dula, Una Carla señora, Dula. era Carla Dula. Era sí, Carla una Dula. señora Y por ahí. y empezamos y de repente, no, pues es que vamos a lanzar un proyecto, es un blog que se trata de eso. ¿Y qué van a hacer para lanzarlo? Nada. ¿Por qué no lo hacemos en mi restaurante? Bueno, pues va. Oye, tal día sí. Bueno, y Tabata tenía unos primos que hacían producción. Yo les regalo el back. Y les regalo todas las redes sociales y les manejo el YouTube y les manejo Un no sé año. qué, un año. Y de repente, no, pues ¿y por qué no les mando Mustela? ¿Y por qué no les mando Sofredo unos llaveros para todas sus invitadas? Y de repente, yo les un hago gran yo les hago la evento. yoga. Yo les así. el día que llegaron, las personas, o sea, mi esposo me volteó y me dijo, ¿de dónde sacaste el dinero para hacer esto? O sea, ¿de dónde salió tanto Madre Tribu? Y yo, magia, literal, se dio todo. O sea, como que nos lo pusieron para que no pudiéramos decir, ay, No, ya mañana. no. Como la procrastina. Exacto. Ya no podíamos hacer eso porque aparte ya estaba ahí. Entonces era o te avientas o rompes y te quitas el miedo, porque esa es otra, ¿no? El miedo de hacer algo nuevo, algo juntas, de si el síndrome de la impostora, el síndrome de la impostora a full. Y teníamos invitados y no invitados. Creo que fue Tania Riquenes y esta Amanda. No, y Andrea Torres fue nuestra Madrina. No, pero en fue el Grace. primero, Sí, Tania Riquenes y Amanda, porque Que estaban les- embarazadas. que les mandamos un Uy, besote. ya. Un No, beso el totote. primero fuimos solas, ¿Sí fuimos solas? no me acuerdo. Yo tampoco, habría que revisar el material. Luego les hacemos un recap de imágenes. Pero hasta todas las personas evolucionamos, todas las personas crecemos. Pero si me voy a esa Tabata, voy a hablar por mí, no es la Tabata que obviamente soy, ¿sabes? No se sentía tan segura de regresar, yo estuve 15 años fuera del foco, ¿no? Estaba atrás, pero no enfrente. Y yo no sabía cómo me iba a recibir la gente, yo no sabía si yo lo iba a poder hacer, nunca había conducido un programa, nunca había entrevistado a nadie. Mi show era el escenario, bailar y cantar. Claro. Pero todo lo Esto era demás otro animal. era otro animal. Exacto. Entonces, cuando empiezas a ver que sí hay magia y que la gente cree en el proyecto y que la gente apoya el proyecto y que Anto y yo en ese momento hicimos una mancuerna padrísima, porque al final del día Madre Tribu sí era un proyecto para afuera, pero también era un proyecto para adentro, ¿o no? Totalmente. Fue un proyecto que al principio nos empezó a dar mucho, porque hablábamos de cosas que nos interesaban a nosotros, yo creo, hasta sanar. Y al hablar tú de las cosas, empiezas a interiorizar lo que te falta, lo que tienes de más, lo que puedes mejorar, ¿no? Y yo sí les he dicho que a mí Madre Tribu me ha sanado más de lo que yo les he dado, yo siento. Agradezco mucho a toda la gente que todavía que nos sigue, cómo ha crecido esta tribu, pero me han visto evolucionar, ustedes me han visto crecer, me han visto caerme, me han visto llorar, me han visto enojarme, me han aguantado berrinches. No, casi nunca. Poquitos. Cero soy berrinchuda. Y menos ahorita. En esta época perimenopausia casi cero. Y últimamente menos. Era menos. Bueno, vámonos para atrás. Pero efectivamente empezamos a sanar hablando de las cosas que a nosotras nos lastimaban o necesitábamos oír.
Y poco a poco la gente empezó a sumarle, ¿no? Y me acuerdo que en esa época, una vez a la semana invitábamos a personas a que nos escribieran al Facebook. Entonces un día tuvimos una columna de Irene, o una columna de Mónica, o una chava que vivía afuera y nos hacía una columna de cómo era ser una mexicana en Suiza. La hermana, es verdad. la hermana de Ale Medina. Es verdad. La hermana de Ale Medina, Sol. Te mandamos un beso, Sol. Entonces, eso fue Madre Tribu el primero. Y en la primera de verdad o sea, ponías el celular y decías, o sea, te están escuchando, háganle así, ¿no? No vamos a hablar hasta que 25 estén conectados y 5, ¿no? Y tú, bueno, está bien, vamos a empezar a hablar. Era muy chistoso porque también no sabíamos cómo hacer esto, ¿no? Yo, cuando hice Madres, pues era más en esta onda. O sea, eran 3 cámaras, era switchado, era un tema más rápido, los capítulos duraban 7, 8 minutos. Una producción. Mucha intervención de muchos gags, que en esa época como que los videos de YouTube eran muy cortitos y tenían muchos gags. Era completamente diferente, ¿no? Y aquí era sentarte y hablar de un tema y exponer el tema y tener invitados y escuchar y aprender, pero también dar tu opinión, pero era así, ¿no? Entonces fue muy divertido todo ese primer año y sácatelas que nos cae la pandemia. Punto. O sea, sí, íbamos a hacer nuestro aniversario. ¿Y cuál aniversario? O sea, fue enciérrense, hay pandemia. Y ahí Anto y yo dijimos, íbamos muy bien, íbamos de 5 a 25. Como mis 1800 votos del gato. Muy Mis bien. 1800 votos del gato. Y de repente llega la pandemia, ¿no? Y entonces ya no nos vamos a ver. ¿Y ahora cómo vamos a entrevistar? Pero ya te conocíamos. Sí, ya nos Sí, en la habíamos pandemia conocido. ya. Porque de hecho tú hiciste un capítulo con nosotros con Lua. En la pandemia. En pandemia. En pandemia. Y Pero antes la conocimos. hicimos el chat del infierno también. No, eso viene después. Después. Pero nos conocíamos de los eventos. De los eventos. De los eventos. Justo. En Mustela, te conocimos en Mustela. Bueno, yo te conocí en Mustela. En Mustela y en Chefman. Y ya cuando empezamos a platicar más, fue la vez que estábamos hablando de Celé y de que tú, te juro, ese día dije, qué padre que alguien piense eso de mí. Porque me dijiste, a ver, tú platica. ¿Sí? Ajá. Yo veía a Nina, porque además siempre las he admirado mucho, ¿no? En este mundo que ya se me hace raro decirle del influencer o del blogger o de la gente que nos gusta compartir, ¿no? De los Partes comunicadores. de nuestra vida. Yo las veía a ellas y me encantaba. Y vi una evolución en Nina, porque estábamos, pues sí, un poco guardados, un poco distanciados, y yo la empecé a ver cómo empezó literal a florecer, que es un término que ahora me encanta, con las flores, y le escribí y le dije, oye, te ves preciosa, estás guapísima, ¿qué estás haciendo? Yo quiero ser como tú, o sea, eres una gran inspiración. Lo que yo veo que haces, yo quiero lograrlo. Me acuerdo perfecto ese día. ¿Sí? Estábamos en lo de Celé. No, Todavía no. estábamos en un tipo Mothers, pero de esta niña Camille. ¿Cómo se llamaba ese? Ese no me acuerdo, pero tienes razón. Estábamos ahí y estábamos hablando del proyecto en el que tú estabas en esa época y de cómo a veces es feo que entre mujeres a veces nos juzgamos más de lo que nos apoyamos, Sí. ¿no? Y como oír a alguien decirte eso es como raro, porque generalmente es, Es lo malo. aunque lo pienso, mejor no se lo digo, ¿no? Y por eso yo aprecio mucho eso, porque como que Carla siempre... No, o sea, entiendo lo que estás diciendo y sé que viene del mejor lugar, pero yo creo que ese debería de ser el común denominador, ¿sabes? El común denominador es recibir esa flor de otra mujer que aunque no te conozca, puede ver algo positivo en ti, ¿no? Y creo que cuando lo recibimos, ahorita que dijiste, híjole, no sé ni cómo, yo creo que todas a lo largo del tiempo hemos aprendido a decir gracias, muchas gracias, porque es parte de lo que tú eres y es parte de lo que dejas. Y a decir lo bonito de las demás, porque algo que sí he aprendido yo en Madre Tribu, ya me adelanté muchísimo, pero vamos a regresar a la evolución, es hacer espejos. Hacer espejos que te regresen un reflejo hermoso, ¿no? Cuando yo chuleo a Nina, cuando yo reconozco algo en Tabata, sé que lo estoy haciendo desde ese lugar donde yo también lo veo en mí. Sí. Como un potencial o como algo que soy capaz de lograr o como algo a lo que quiero aspirar,
A mí me encanta decir que la gente de 10 debe de rodearse de 12 y 13. Tú me enseñaste eso. Y para mí ellas son eso. Si yo me considero de 10, para mí ellas son 15. ¡Ay, te amo! Así. Porque si no, no tiene caso, si no, no creces, si no, no aprendes, si no, no evolucionas. Si te vas a rodear de 7 y 6, pues te vuelves el promedio de la gente con la que estás. De acuerdo. Fuertísimo Bueno, eso. regresemos. Bueno, regresamos a la pandemia y entonces... ¿verdad? Regresamos a la pandemia y entonces, ¿qué pasa en la pandemia? Pues o evolucionas o mueres, ¿sí? That's it. No había de otra. No teníamos nada, o sea, nadie sabíamos qué iba a pasar. No... Ni qué va a durar lo que duró. Claro. Pero pues tenías que adaptarte a lo que seguía y lo que seguía era ser digital. Y tenías que aprender. Entonces me di la tarea de aprender y empezamos a hacer estos Zooms y empecé yo a editar, ¿no? Nuestras cosas y nuestras entradas y nuestras salidas y no sé qué. Y pues así empezamos a sobrevivir. ¿Qué sí hicimos? Pues empezamos a hacer muchas cosas en Instagram, empezamos a generar más actividad en nuestras historias. Esa época fue la que más bailamos juntas, porque Anto sigue bailando en sus redes. Yo Ahorita sigo no bailando. tanto. Igual no me ven, pero diario lo hago. Pero al final del día lo hacíamos y nos divertíamos juntas como madre tribu, ¿no? Y eso se empezó a ver. Y eso también empezó a generar, ¿no? Sí, o sea, como que fue también un boom, yo creo, no sé cómo lo vean ustedes. La pandemia cambió totalmente la onda y la publicidad en las redes, ¿no? Fue cuando nosotras crecimos un poco más, las marcas empezaron a ver un poquito menos la parte del super anuncio en una televisora y entonces irse más al nicho y entonces empezaron a voltear a ver mucho a las mamás. Y la verdad es que a veces en la pandemia, sí, no sé cómo les iban a sus esposos, pero en nuestro caso... era la onda de, híjole, te llegaban bolsas para los perros para que comer y era de, ole, qué cool, ¿no? Sí, claro, hacemos lo que se, en esa época, pues empezaban las historias. Sí, Exacto. y los intercambios, ¿no? Exacto. Un poco. Intercambio. Y, por ejemplo, Anto y yo, algo que hemos compartido que muy poca gente lo entiende, es que nuestros maridos no tienen un trabajo en una empresa en donde tengan un horario específico, no. Su marido es músico, mi marido es cinematógrafo. Entonces, así como están en casa mucho tiempo, así como no están en casa en temporadas. Así como están con nosotros entre semana, como no están con nosotros el fin de semana, ¿no? Entonces, Anto y yo en ese sentido sí nos entendíamos muchísimo, ¿no? Entonces, en la pandemia, justo, tanto Alejandro como Eduardo, pues se canceló absolutamente todo, ¿no? Entonces, Eduardo no filmaba, Alejandro no tenía conciertos, entonces era como difícil. Y estos intercambios que empezábamos a hacer con las marcas era buenísimo porque económicamente también a todos nos ayudaba, Claro, ¿no? Y eso nadie lo ve, pero todos la sufrimos en la pandemia. totalmente. Entonces, eso ayudó también a que las redes empezaran a vernos más, ¿no? Cada quien comunica completamente diferente, pero como madre tribu sí seguíamos siendo esta unidad y la gente lo seguía viendo. Y entonces llega un momento en donde se empieza a abrir y nos empezamos a poner el tapabocas para poder salir. Que eso está peor, oigan, porque a mí cerrarme el pico me cuesta mucho No trabajo. funcionó, no se preocupen. Ahí no hay nada que contar. Intentamos hacer radio. Exacto. Y después intentamos hacer radio, nos invitaron, claro. Y ahí fue donde hicimos lo de los chats del infierno. Es correcto. Tenían una ¿Cómo cabina. estabas? No la pude, era proyección. esa. Claro, porque era el tema de la pandemia fortísimo. No, algo me fui de viaje. Ah, Me fui de viaje, creo que era cumpleaños de Alejandro y... fue cuando fuiste a Vegas. ¿Te fuiste a casar? No, me fui al Hard Rock Ah, del cumpleaños de Alejandro Es claro. verdad, es verdad. y ustedes tomaron las riendas del programa de radio. es cierto. Y ahí fue, ya habíamos ido creo que a un evento donde un salón de fiestas con los niños y ahí fue donde ya nos sentamos bien a platicar, tú y yo. Sí. Ahí hicimos más clic, pero después de ese programa hicimos mucho más clic. Y nos habíamos visto en algunos lugares. Yo recuerdo mucho un día en Cuicuilco, en una función de cine, ¡Ay, claro! y yo estaba formada con mis dos gemelos. No gemelos, que no son gemelos mis hijos, parecen pero no son. Y Tabs iba con sus gemelos. Y entonces yo la vi pasar y yo como que, ay, esa niña me cae súper bien. Y yo, Ah, ¡ay, ya
amiga, no amiga. Y entonces ya llegó súper linda con sus gemelos. ¿Vas a entrar? Sí, bueno, ya estamos por... Ay, qué gusto verte. Y como que siempre había ese clic bonito. Sí, 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 igual definitivamente. con Nina. Yo siempre digo que energía llama. Sí. Punto. Y ya, entonces hicimos radio y luego no funcionó el radio. No por nosotras, déjenme aclarar, sino por los chicos que estaban haciendo el radio, no tenían el profesionalismo que necesitaba El Madre brazo. Tribu. Entonces dijimos, bueno, pues este ciclo se cerró y ahí regresamos Y con la vida Chavorrucos. curiosa, nos hablaron los de Chavorrucos y nos dijeron, queremos su contenido. Los que nos habían bateado. Sir Potasio, ya no estamos ahí. Un beso, Potasio. Te queremos. Karma que le dicen, pero bueno. Yo sé que ya regresó a trabajar con Quique, pero igual, no pasa nada. No, pero te voy a decir algo. Y a todos los sirpotasios que nos podemos encontrar en la vida, vamos a ponerle así, pero es real. Yo creo Y que... todas ahorita, @Sir Potasio. No, oye, no, pero ¿sabes qué es padre también? Ay, Cuando la verdad te te quiero. dicen que no. ¿Cuántas veces te vas a enfrentar en la vida que te dicen, no, no puedes, no, no eres suficiente, no, no das, tú no vas a poder, no sé qué? Y aunque ese día, te lo juro, literal fue, ¿y ustedes quiénes son? Fue como un decir, ah, caramba, pues ahora, o sea, ahora sí vas a ver quién soy. Y no era por él, ¿sabes? No, es por uno, ¿no? Es por- El watch me famoso. Exacto, exacto. Y sí te da más, te da coraje y decir, ah, claro, esta soy yo y sí puedo, porque yo sé quién soy, porque yo sé lo que tengo y por lo que te estoy diciendo y que tú no estás creyendo. Este es un caso muy particular, pero a todos nos pasa. A todos. ¿Sabes qué he aprendido yo de esas experiencias? Que aunque el coraje se siente, a veces es decepción, a veces es desilusión, a veces es como nos decía Paulina en un episodio, ¿no? Paulina Greenham, uy, ¿qué hice mal? ¿Por qué me pasó esto a mí? A veces, si lo primero que haces es dar las gracias, porque no sabes lo que te estás ahorrando en ese momento, Claro. lo barato que te salió Claro. cuando la primera te dicen que no, creces un montón. Por eso digo gracias, porque si a lo mejor si en ese momento nos hubieran dicho que sí, quién sabe qué hubiera pasado con Madre no, Tribu. no lo pueden saber, pero, a lo mejor pero no- gracias a ese no, A lo mejor no hubiera sido, a lo mejor nosotras no hubiéramos tenido la rienda como las tenemos, ¿sabes? sí. Y hubiéramos tenido que seguir ciertos parámetros. No sabemos, eso es especulación pura. Pero el punto es que nos vuelven a llamar. Y pues ya empezamos como tal en esta onda del podcast, Exacto. ¿no? O sea, ya empezamos a hacer un podcast hecho todavía un poco en casa. De hecho, varios de los capítulos los grabamos mientras a mí yo tenía COVID, encerrada en mi cuarto. Creo que esa nunca me la va a perdonar. Más Nunca bien, te la voy a pero perdonar. agradécemela, Porque mamá. cuando a ti te dio COVID te desapareciste. no, mana, 3 días estuve encerrada porque sí estaba re mal. Pues yo también tenía COVID. Pero bueno, ya. Bueno, pero ninguna se murió. Ya. Y entonces, Gracias a Dios sobrevivimos a por eso. eso Por me eso, llamaron, porque X. si no saben qué sería más, digo puro pinche pleito. Pero a ver, entonces, No es cierto, güey. Que ahorita esté traumada no quiere decir que siempre he estado, güey. así Y yo, además niñas, lo ya no se acepto, peleen. además lo acepto. Bueno, el punto es Que les que... dije ninguna se murió porque me llegó un reel de eso. Did you Claro, die? te puse Did you die? No, entonces... Bueno, el punto es que nos pusimos a trabajar, empezamos a hacer Madre Tribu, teníamos en la página de Chavorrucos el video y en todas pues en todas estas plataformas digitales llegamos a ser el número 7 a nivel nacional en Apple. Sí. Y la verdad es que estábamos, o sea, fue como cuando dijimos, híjole, algo estamos haciendo bien, Claro. está muy padre, pudimos hacer nuestra primera canción, regresamos a cantar. Ahí les voy a contar rapidísimo esta historia. Por azares de la vida, me vuelvo a encontrar con Al un... mismo tiempo. No. Sí, casi al mismo tiempo empezamos el podcast con Chavorrucos. Y fue Y más o menos, sí, la tienes canción. razón. El punto es que me vuelvo a encontrar con un amigo que fue cantante también noventero y que ahora es productor musical. Entonces me siento con él y fue así como, bueno, currículums de yo hago producción, tú haces producción también de audio. Ah, qué padre, ¿y qué más estás haciendo? No, pues tengo este proyecto con Antonina, ¿te acuerdas de Antonina? Sí, sí, pum, pa. Oye, ¿y no han pensado en cantar? No, pues es que no somos un grupo musical, ¿no? Y entonces me dice, bueno, hagamos una cosa. Yo les regalo el arreglo de la rola, pero escriban una canción. Que fue Love.
que fue Love. Love. Entonces le hablé a Antonina y le dije, a ver, maestra, está pasando esto. O sea, yo nunca he escrito una canción, no, pues yo tampoco, ¿no? Siempre nos las escribían. Nos aventamos, órale, Imagínense que va. yo hubiera estado, yo ni bailaba, no, porque bueno, todo llega a su tiempo, todo llega a su tiempo. Y entonces, yo me acuerdo de la primera sesión, Anto no pudo ir, lo hicimos con ella por Zoom, yo estaba en el estudio con Joel y empezamos a escribir una canción. Ahí, en caliente. Ahí, en caliente. Luego la siguiente sesión ya llegó Anto y terminamos. Le dije a Alejandro, me vale, me voy. ¿A dónde vas? A escribir una canción. Y el otro, sí. Literal. Watch Sí, me. pero Watch es que, me. no, él creyó que de verdad cuando le empecé a decir que Madre Tribu estaba haciendo una canción, no sé qué creyó, porque el día que llegué vio a el video. enseñárselas, no, la canción, se me queda viendo y me dice, ¿y eso qué? Y yo, ¿cómo que qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Con quién? ¿En qué momento son sus voces? Y yo, te dije que estábamos haciendo una canción. Y la verdad es que está bien fregona. O sea, Y se voltea y me dice, pero está bien hecha, me Antonio. acuerdo de ese comentario. Y yo, pues ni modo que la grabara en la grabadora de los 90, ¿verdad? Pues no, yo te dije. Fue como de, ok, bueno, pásame el contacto con quien le hicieron porque quiero nada más darle unos puntos. Y yo, muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué no? Ya tenemos la canción. Y yo que me dedico a la producción, pues ¿por qué no hacer un videoclip? ¿Por qué no? Y Casi nos llevan a la policía, pero exacto. Bueno, pero mi cuñado Ángel, que le queremos y te amamos, director experimentadísimo y sobre todo de videoclip, ¿por qué no producirlo? ¿Por qué no divertirnos? ¿Por qué no disfrazarnos de esto que es Madre Tribu? Y entonces hicimos este videoclip. Fantástico. y Maravilloso. aparte fue la primera vez que nos pusimos Botox las dos. Claro, estábamos así. Para grabar el video. ¿Chinitas? No, pero pues era la primera vez que nos poníamos Botox ever, entonces estábamos... Así. Claro, es que hicimos Ángel, mi cuñado que es director de toda la vida, mi marido es un fotógrafo, los Flores siempre han trabajado juntos, me dice, hay que hacer pruebas de maquillaje y pruebas de luz y no sé qué, y entonces pues a mí, yo que soy como medio Sharpay y muy expresiva, me dice, oye, como que sí ya se te marca mucho con el maquillaje, uy, no, pues me traumó y el otro día botoxazo, así, y para cuando grabamos el video yo, así. En el pic del Botox. Yo también me fui a Te poner juro, Botox. te juro. Pero bueno, la experiencia fue maravillosa. Mi marido fue el fotógrafo, mi director el cuñado. El cuñado era el director. Mi concuña, Vanessa Changuerotti, también estaba ahí, ¿no? Dirigiendo junto con Ángel. Y Anto y yo estuvimos muy sueltas, muy, muy sueltas. Nos divertimos muchísimo y les vamos a dejar el link para que vayan y vean Love. Pero lo más bonito es que hicimos una canción pensando en lo que nosotras éramos o lo que nosotras estábamos vibrando en ese momento, sin darnos cuenta que era una canción 100% universal y que estábamos hablando de que todo lo que sentimos es love y que podemos ser lo que queramos y que solo necesitamos ese momento para brillar y que no te sueltas de la mano de que está al lado de ti, ¿no? Oigan, les quiero yo ahí meter un comentario. Mientras que ellas hicieron todo eso y que ya nos conocíamos y yo no era parte de Madre Tribu, yo después tuve un proyecto de participar en una radio independiente, digital. Y cuando se hizo el corte donde yo ya no iba a estar ahí, ¿cuál creen que fue la canción más reproducida? ¿Love? Sí, ¿En serio? Sí, nos Sí. lo platicó. Estaba 248 veces reproducida. ¡Muy bien! ¡Ay, era poquito! Casi era mi cortinilla oficial. ¿En serio? ¿En serio? Ay, no me Sí, acuerdo de eso. Sí, las ponía para ir a un corte, o de entrada, o de salida, porque además me apareciera una consola digital muy rara que aprendí a manejar. Pero bueno, el caso es que yo la veía y yo, ay, sí, un pedacito de Love, y a veces se quedaba completa. Ay, pues la verdad Entonces, es que sí, muy padre. fue una experiencia bien bonita porque nos regresó otra vez a nuestro mundo que nos encanta, que es la música, ¿no? Sí, fue algo muy padre. Hicimos el segundo aniversario de Madre Tribu, que justo invitamos a Quique a grabar ese capítulo en vivo. Luego invitamos amigos a ver el lanzamiento de Love. Ese día fue un día De fiesta. de fiesta para las dos. Y ya empezó el podcast como tal. Exactamente. Empezó el podcast y la verdad es que nos dimos a la tarea como de no parar. Y la tribu de mamás.
y empezó la tribu de mamás. Claro. Efectivamente. Y entonces no paramos durante 2 años y cachito, ¿puede ser? No, 2 años, 4 meses. Sí, no paramos de generar contenido, ¿sabes? A veces era cansado, sobre todo cuando tienes hijos, familia, proyectos, viajes y otras cosas que también esa es quieres la hacer. parte que a veces en esta vida publicada la gente dice, qué padre lo que haces, qué increíble. Y sí, sí es, pero en veces, o sea, hay veces que dices, híjole, no saben todo lo que hay detrás de cuando se graba algo. A lo mejor son horas de grabación, a lo mejor son distancias largas, a lo mejor son horas de descuidar otras cosas o de dedicarte a una sola. Sí, tiene su precio. Les voy a contar rápido algo que jamás en la vida he contado. Y lo voy a contar en la cama con Madre Tribu. Pero justo cuando íbamos a lanzar Love, mi marido tuvo un tema de salud. Y el día anterior, en la noche, yo estaba en el hospital con Eduardo. Y fue bien fuerte y bien difícil porque Eduardo me decía, no dejes de seguir haciendo lo que ya tenías planeado con Antonina, no dejes de seguir presentando. Él se quedó en el hospital y yo lo dejé ahí, ¿saben? Y entonces para mí era bien difícil porque aunque mi alma y mi corazón estaba hiper cansado, hiper estresado y así, tuve este lado de estar durante todo el día con medios de comunicación, porque fueron más de 40 medios a cubrir el lanzamiento de Love, con una buena cara, con una buena disposición, ¿sabes? Show must go on. Y cuando Eduardo me dijo, ve y brilla para mí, fue como claro, no es solo para ti, es para ella, es mi equipo, pero también es para mí. Entonces, el lanzamiento de Love tiene una importancia muy personal porque lo logré, ¿saben? Y nadie se dio cuenta. Y eso es lo que tú estás diciendo. Nadie se dio cuenta. Ninguno de esos 40 medios que estaban ahí sabían que yo por dentro estaba deshecha. Y seguía sonriendo, ¿no? Y sí fue de fiesta. O sea, sí fue de fiesta poder que todo el mundo viera el videoclip y que todo el mundo dijera, qué padre, qué buena onda, qué buen equipo. Y de ahí siguió. De ahí siguió el podcast. De ahí siguió nuestra segunda canción. Lo primero hicimos el primer Madre Tribu Fest. Primer Madre Tribu Fest. Y ahí tú ya fuiste. Ya. Que ya tú fuiste, Ya que fue eras toda parte de nuestra la tribu de mamás. Exacto. Y que sí fue Eduardo después de... Sí, o sea, claro. a comer con nosotros Sí, después del Madre Tribu Fest. Y que estuvo padrísimo. Y al siguiente año nos fuimos a Pico Canoa a hacer el videoclip, o sea, de nuestro aniversario. Ese día, en nuestro aniversario, estábamos grabando el video de nuestra segunda Sorry canción. Not Sorry. Claro, porque entonces a la gente le gustó mucho Love. Y empezó a pedir, Y- que seguía. Y no solo ellos, también era como para nosotras, ¿sabes? Era este sweet de decir, ya tenemos esta rola, ¿por qué no hacemos otra? De hecho, Jerónimo me sigue diciendo, Sí, y Jero, sí, y la que sigue. ¿y la que sigue? Ya planearemos la que sigue. Y Carla va a cantar, aunque sea rapea. Mi pandera. Exacto. Mi pandera. Y bueno, viene la segunda canción y hacemos Pico Canoa y pues seguimos integrándonos contigo, ¿sabes? Y tú cada vez eres más parte de Madre Tribu, no solo de la tribu de mamás, eres más parte de Madre Tribu, te vuelves una guía, una amiga, una hermana, ¿no? Y hay una química padrísima entre las tres y un día lo platicamos. A mí lo que me encantó The de talk. cómo nos empezamos a integrar es que fue algo tan natural, tan real, tan así de que cuando empezamos a hacer anuncios de puede haber una, chance hay una, no sé qué, o sea, de la gente que nos conoce y que está cerca, nos escribían, ya Es sé quién Carla. ya sé quién es, ya estoy segura, no sé qué. Y nosotras, quién sabe, ¿no? Ya sabes. Pero a ver, teaser. platícanos para ti qué fue. Bueno, primero porque lo primero que hicimos ya juntas fue irnos a esquiar donde casi te matamos. Ella. Casi las mato, pero esa es otra historia que de veras luego se las cuento. Casi se deshace Para de mí. ti, Como ¿qué no fue? lo logró, el premio de consolación fue invitarme. Para ti qué, o sea, ¿qué sentí? O sea, si querías, dijiste, estas están locas, ¿quiénes son? ¿Por No, qué? a ver, a mí me encanta Madre Tribu desde antes de formar parte de esta tribu, ¿no? Me consideraba de la tribu de mamás,
pero ya se los he dicho de muchas formas, la admiración, la empatía, la manera en que llevan sus vidas con sus hijos, era algo con lo que yo me identificaba, de lo que yo me sentía parte. Entonces nos vamos a este viaje y al regreso, el viaje fue increíble, la experiencia, porque dicen que quieres saber cómo es Andrés, vive con él un mes, ¿no? Y yo digo, viaja con él 2 días y ya sabes quién es Andrés. Entonces funcionó increíble, fue muy bonito para mí, una gran experiencia. Y cuando me lo piden o cuando me lo ofrecen, porque hay diferentes maneras de verlo, para mí fue un ofrecimiento, fue un regalo, no una petición, fue un honor. Fue algo también natural y no desde la arrogancia de, ay, obvio, era obvio, sino como, gracias, sí quiero. Sería increíble poder hablar desde ese mismo lugar. Íbamos a lugares antes y decía Tabata, Nina, mi socia, ¿no? O Nina, Tabata, mi socia. Y yo estaba ahí y nunca me sentí incómoda con eso, ¿no? De yo no ser la segunda socia. Y cuando me invitan, pues ya es increíble. Ay, sí. Y ya se cumplió 1 año. Y Ya. entonces también el aprendizaje ha sido tan increíble. Y yo creo que también pasó lo de las fotos, ¿no? Al principio un poco como... Y ahora ya me puedo sentar y yo así de... Exacto. Pero hazte para allá. En las fotos del año pasado, pues nosotras ya en superproducción, porque nos encanta, la verdad, aquí entre nosotras dos somos súper de la pestaña, el maquillaje, y Carla así de, ¿me puedo maquillar yo? No. No, te van a poner pestañas. Te y ya, trajimos quien te haga todo. me pusieron Está bien. pestañas. Pero bueno, creo que al final de estos 6 años, que hoy cumplimos 6 años, ha habido muchísimo aprendizaje, muchísimo cariño. También, como en todos los equipos, en todas las familias, en todos, ha habido rifirrafes. Así les llamamos. Tus palabras. Mis de palabras, las señoras. no, exacto, domingueras. Y al final del día, creo que lo más importante es que sabemos que lo podemos solucionar si somos un buen equipo y somos juntas. Esto va para todo mundo, tribu. Esto va para todo mundo. Nada es para siempre, pero al final del día, si las cosas se hablan, se llevan, se entienden como tal, es lo que funciona en todos lados. Yo, en serio, les agradezco mucho que sean mis tribus. Mucho, mucho, mucho. Les agradezco muchísimo a todos ustedes también que nos ven, que nos siguen, que nos dan sus comentarios, que a veces dicen que les gusta, que no les gusta. Pero también creo que nos debemos de agradecer a nosotras mismas. O sea, Anto a Anto, Tato a Tato, Carly a Carly. 100%. Porque darnos el chance de estar aquí y de seguir con estas ganas y de comunicar y de mostrarnos cómo somos, tampoco está tan fácil. Así que, tribu, muchas felicidades. Y somos tus mejores amigas, ¿verdad? Son mi tribu, mis hermanas, mi todo. Oigan, tribu, muchas gracias. ¿Qué más quieren decir? Porque yo, como me siento en el centro. Le dijimos que ven en el centro. Bueno, ya, siéntate, hombre, siéntate. No, yo agradecerles a cada uno de ustedes que se conecten, que nos manden, que nos escriban. A ustedes dos por ser mis amigas, por ser mis confidentes y nada más. Gracias. Yo creo que si algo he aprendido en la vida es que el agradecimiento es todo y no tengo nada más que agradecer. Muy bien. Ay, nos faltó la champaña. Bueno, La que sigue. tú tenemos muchos. Yo coincido. Es de bien nacido ser agradecido y no tengo más que extender mis más amplias, grandes, honestas, genuinas y amorosas gracias a las dos por todo lo que me dan, por todo lo que aprendo de ustedes y a la tribu porque están, porque son, porque el corazoncito que ponen, el like, el que nos escuchen, es algo precioso. Para eso lo hacemos, la verdad. Muchas gracias. Gracias, tribus. Y bienvenidos a la 9ª temporada de Madre Tribu. Y si nos quieren ver en la cama, nos dicen ahí. Sí, Ay, like en la exacto, cama. temas para la cama de Madre Tribu, por favor. Eso está Porque bueno. platicábamos fuera del aire que somos 3 en tu cama, pero ¿qué tal que podemos ser felices los 4? ¿Quieren venir? ¡Vengan! ¡A darse! ¡Vengan a darse! Y platicamos. ¡Un beso, tribu!